Amada iglesia, muy buenos días. Qué gusto, qué privilegio el volvernos a encontrar. Estamos tratando aquí de recordar la carita de cada uno de ustedes porque ya nos hacen mucha falta, la verdad nos hacen mucha falta y bueno, Dios sabe que este es el tiempo en que Él nos tiene congregándonos de esta manera. Ha sido también todo un desafío, ha sido todo un reto, pero aquí vamos y el Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando porque el Señor no deja, no nos suelta de su mano. Así que quiero dar un saludo a cada uno de ustedes, a cada uno de hermanitos que los recordamos con todo el corazón, y después de pasar este tiempo de alabanza, qué bueno que nos podamos ver y compartir una palabra del Señor. Así que bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre, en este tiempo de aislamiento. Y entonces el Señor nos tiene congregándonos en casa, porque ahí donde estás tú, ahí está la iglesia. Allí en la casa de tú, ejerciendo ese sacerdocio al que el Señor te llamó. Y entonces allí en tu casa hay una iglesia, hay una luz encendida y trayendo el fuego del Espíritu Santo, trayendo el poder de Dios a toda esta área donde usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Este es un tiempo en que realmente la iglesia se ha descentralizado, ha llegado a los lugares que nosotros menos habíamos pensado, pero que el Señor sí tiene sus planes. Así que, hermanos míos, allí en la casa de cada uno de ustedes, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué poderosa palabra, qué poderoso versículo que el Señor nos regaló desde el año pasado para que en este año realmente nos diera aliento, nos motivara. Y ahí tenemos una oportunidad de reunirnos en nuestras casas, invitar a alguien, compartir un alimento, en lo que sea posible, que podamos acercarnos a alguien y compartirle de lo que Dios ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Esa realmente es la tarea para este año. Este año es crecer en intimidad con el Señor, pero también crecer en influencia para con las personas. Y crecemos en influencia con las personas a medida que profundizamos nuestra relación con el Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón porque pues hemos visto cómo a través de Josué y de Caleb pues Dios da una tierra prometida y el pueblo de Israel puede entrar y conquistar la tierra prometida. Pero llegar hasta allá y conquistar la tierra, vamos a necesitar, como hablábamos la semana pasada, estar cogidos de la mano del Señor, estar profundizando en intimidad con el Señor. Entonces ahí vamos a requerir verdaderamente de sabiduría, de cómo obedecer y aprender a escuchar la voz de Dios y cómo obedecer al Señor. Así que, ¿por qué no hacemos una oración y compartimos esta palabra juntos en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero dar gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por el inmenso privilegio de compartirla, Señor. Y gracias porque tú hablas a cada uno de tus hijos, Señor, de esta casa. Y los bendecimos en tu nombre, Señor, y que tu palabra llegue al corazón de cada uno, Señor. Y que en este tiempo, Señor, tu palabra realmente nos dé dirección, nos anime, nos exhorte, Señor. Que nos des dirección, Padre, porque estamos necesitados de ti, Señor. Sabemos, Señor, que en ti estamos seguros y que en ti, Padre mío, vamos a conquistar, Señor, la tierra que tú nos has dado, Dios. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendigo yo a cada una de las personas que, Padre mío, que hoy escuchan y reciben esta palabra en su corazón. Que sus espíritus sean abiertos para recibir tu palabra. Que quites todo obstáculo, Señor, para que tu palabra llegue certera al corazón de cada uno, Señor. Y bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero comenzar esta palabra contándoles, realmente contándoles que de las cosas que a mí en la tecnología últimamente más me han llamado la atención, realmente me han descrestado, es la aplicación del Waze. Porque el Waze hoy día pues está instalado o tenemos posibilidad de instalarlo en cualquier computador, en cualquier tablet, en cualquier teléfono, y algunos vehículos ya lo traen instalado el Waze con el GPS que llaman en inglés, y entonces
y entonces uno puede realmente llegar a cualquier lugar ayudado por ese Waze. A mí la verdad que cuando yo encontré la primera vez el Waze me descrestó esto, y me llama la atención el Waze. ¿Por qué? Porque pensando en la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que compartamos juntos en este día, pues el Waze es muy útil, porque el Waze nos va a llevar hacia la ruta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y vamos a hacer una analogía ahí con lo que Dios verdaderamente quiere con nosotros, porque mis amados hermanos, hoy tengo noticias para ustedes, y ustedes saben muy claramente que Dios tiene propósitos con cada uno de ustedes. Dios tiene motivos, y Dios tiene propósitos, y Dios tiene planes muy importantes para con cada uno de ustedes, y Dios nos ama, y Dios tiene un destino específico para cada uno de nosotros, y lo importante es que nosotros podamos llegar allá, porque Él así como nos ha dado un destino, Él quiere guiarnos a ese destino. Y por eso en esta mañana vamos a compartir esta palabra que le hemos puesto de nombre la guía de Dios. ¿Cómo es que Dios nos guía? ¿Cómo es que Dios dirige nuestros pasos hasta que lleguemos a ese destino que el Señor nos tiene? Porque cuando ponemos el Waze nos va diciendo, y entonces uno giro a la izquierda, y a veces al principio, por lo menos cuando no estaba muy diestro en escuchar esas órdenes, cuando las escuchaba ya me había pasado de la esquina, ya no podía girar, pero entonces el Waze recalcula y entonces dice no, pues más adelante, bueno, hay otro giro, hay otra vuelta, pero el destino sigue siendo el mismo que se nos determinó de antemano. El Waze lo podemos nosotros ignorar, lo podemos apagar, pero si lo mantenemos conectado, pues al lugar vamos a llegar. Ahora, a veces nos hace entrar por unos lugares que ni esperaríamos, y honestamente no pasaríamos, pero si lo obedecemos, si lo seguimos, pues por difícil que parezca el trayecto, allá vamos a llegar a nuestro destino. Y entonces, aun cuando no es una analogía perfecta, porque el Waze es un programa, a la larga es una máquina, y pues nuestro Dios es una persona, nuestro Dios es el Señor, el Rey de Reyes, pues yo quiero tomar como la funcionabilidad del Waze, porque el Waze tiene la intención de llevarnos al destino que nosotros le hemos marcado, pero Dios tiene un destino marcado para cada uno de nosotros. Y acuérdense, después de la pandemia, usted va a salir a conquistar esa tierra que ya Dios le dio, porque ya se la dio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llegar a eso? Pues ahí es donde nosotros tenemos que tener claras algunas cosas que hoy quiero que compartamos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y mire, los planes que tiene Dios para con nosotros, tenemos que comenzar en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Dios tiene los mejores planes. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y aun cuando a veces la ruta hacia esos planes, hacia el cumplimiento de esos planes, no es fácil, pues son los mejores planes que Dios tiene para nosotros. Y entonces, ¿cómo llegamos nosotros allá? ¿De qué manera nos vamos a dejar dirigir del Señor para poder llegar a ese destino y poder escuchar al final del camino, escuchar de la boca de Dios que nos diga: has llegado a tu destino? Mis amados hermanos, la primera herramienta que tú debes utilizar a la hora de consultar el Waze de Dios, lo primero que tienes que consultar es su palabra. No podemos alejarnos de la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a conocer los planes de Dios si nos olvidamos de su palabra? ¿Cómo vamos a poder conocer las instrucciones que Él nos quiere dar si abandonamos su palabra? De lo que no nos podemos deshacer, mis amados hermanos, es de la palabra del Señor. Acuérdense, la semana pasada leímos que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Entonces este Waze, mi amado hermano, lo podemos cerrar, lo podemos ignorar, pero
hermanos míos, necesitamos es consultarlo. Necesitamos consultar la palabra del Señor para que podamos llegar a destino, a buen destino, al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Dios promete a lo largo de toda nuestra vida guiarnos en el camino. Dios promete a lo largo de toda nuestra vida dirigirnos en el trayecto. Y una cosa tengo que confesar delante de ustedes en este día: muchas veces me he equivocado. Y el Señor no por eso ha abandonado ni sus planes ni a mí. Me he equivocado muchísimas veces, muchas veces he apagado el Waze, muchas veces me he desentendido del Waze, muchas veces realmente no lo he considerado, he hasta obrado en contra. Pero cuando termino aceptando lo que el Waze me dice y bajo mi orgullo y me permito consultar las instrucciones, llego a puerto seguro. Y eso es lo que el Señor espera a través de su palabra. Dice el libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira que este versículo número 105 nos habla de que lámpara es a mis pies tu palabra. Y es que lámpara no es una exploradora, lámpara no es un tremendo reflector, lámpara es una linterna que va dirigiéndonos muy a corta distancia. Vamos mirando, vamos paso a paso, y ahí el Señor nos va guiando a través de su palabra. A través de la palabra del Señor, lo mismo que el Waze no nos dice toda la ruta de una vez, sino que, ¿te acuerdas? El Waze dice a 200 metros, gire a la izquierda. 300 metros, gire a la derecha, ¿cierto? Y nos va comunicando paso a paso a medida que vamos avanzando en el camino. Entonces esta lámpara es a mis pies, tiene que ver con esa linterna que usted y yo tenemos que consultar todos los días para irnos acercando a ese lugar de destino que ya el Señor determinó para nosotros. Y necesitamos consultar las instrucciones paso a paso para que podamos llegar a ese destino. Y a veces nosotros entonces apagamos el Waze, a veces nos desentendemos del Waze, y entonces ahí nos acordamos del Salmo número 32, el versículo número 8, que dice la Escritura: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ese Waze del Señor, a veces nosotros lo apagamos, a veces nos desentendemos, a veces lo descartamos, pero cuando lo volvemos a conectar, nos ha tocado dar una vuelta muy tremenda. Quizás hemos tenido que pasar vergüenza de preguntar por ahí, quizás hemos hecho cosas que no nos agrada hacer, y hemos tenido que averiguar porque nos encontramos perdidos. Y sin la palabra del Señor que nos prometió guiarnos hasta ese lugar de destino, podemos dar muchas vueltas, podemos sufrir muchos dolores, podemos perdernos en el camino temporalmente, momentáneamente, podemos tardarnos más del tiempo estimado, pero Él dice: no seas terco como el mulo sin entendimiento, que si no se le pone cabresto y freno, no obedece. Nosotros necesitamos someternos a la palabra del Señor, porque Él quiere guiarnos en ese camino. Mira, el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha,
ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y esto a mí me suena a cuando yo escucho allá en el Waze que está sonando recalculando la ruta, porque me he salido y muchas veces me he salido y el Señor no me ha olvidado. Muchas veces me he equivocado y el Señor no ha cambiado sus planes. Muchas veces en el Waze se sale uno de la ruta, pero Él recalcula y sigue hacia su destino. Y así nos quiere dirigir el Señor a través de su palabra. Pero el Señor tiene otra poderosa herramienta para dirigirnos hacia nuestro puerto seguro. Y esa herramienta tiene que ver con el poderoso Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en cuanto al cumplimiento del plan del Señor para que lleguemos a ese destino, para que lleguemos a ese puerto seguro? ¿Cómo es que funciona el Espíritu Santo en este proceso? Y les quiero decir una cosa, mis amados. El Espíritu Santo funciona en la medida en que tú levantes oración al Señor y te sometas a Él. Él te da la sabiduría, Él te da el entendimiento para seguir la ruta, para tomar las decisiones correctas, para avanzar en el camino hacia el plan de Dios. El poderoso Espíritu Santo. Hermanos míos, el Espíritu Santo es el que nos revela lo que leemos en la palabra del Señor, ahora cómo lo interpretamos a la luz de la realidad que estamos viviendo. Por eso necesitamos leer, pero por eso ahora necesitamos orar. Necesitamos orar para aclarar el camino por donde es que debemos seguir. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar cuáles son las estrategias, cuáles son los proyectos, cuál es la mejor ruta, cuál es el camino más corto para llegar al plan que el Señor tiene para nosotros. Y por eso dice la Escritura en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo número 6, dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué poderoso versículo, mis amados hermanos. El Espíritu Santo haciéndose cargo de nuestras dificultades. El Dios de la tierra, el Dios de la vida, cuando nosotros nos sometemos en oración delante de Él y decimos: Padre, estoy perdido en la ruta, Señor. Padre mío, se me han confundido los papeles. Tengo el mapa embolatado, Señor. No sé ni para dónde ir, Señor. Hoy amanecí de una manera, Señor, en que no encuentro cuál es la ruta. Es más, ni siquiera veo por dónde será el destino. Tú me alumbras con tu lámpara, pero esa lámpara me está alumbrando un paso muy pequeñito, Señor. Y entonces allí en oración nos acercamos al Espíritu Santo y Él nos aclara por dónde es la ruta. Recibimos la guía del Espíritu Santo, recibimos la influencia del Espíritu Santo acerca de los mejores planes que el Señor tiene para nosotros. Pero no se nos puede olvidar que de la misma manera como nosotros ponemos en las manos del Señor a través de las oraciones y a través de nuestra oración, ponemos delante del Señor todas esas angustias, todos esos pensamientos, todas esas dificultades en el camino, toda esa ruta que se nos ha embolatado. También tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender a estar seguros de que Él está en control. Y por eso dice, mis amados hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe? Se requiere una intimidad con el Señor. Y esa intimidad no se consigue, mis amados, sino de la única manera que yo conozco que esta intimidad se logra es a través de la palabra del Señor, pero es a través de la oración. Profundizando en el corazón de Dios, estudiando las Escrituras, allí escudriñando lo que la Biblia dice, pero también traduciéndola a la vida práctica a través de la inspiración del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos digan tenemos que recalcular porque te has salido del camino, has sido terco como un mulo y entonces ahora necesitamos entrar. Pero no te preocupes porque el Señor jamás te
te abandonará en mitad del camino. Y acuérdate, el Señor no necesita de que el celular tenga señal. El Señor sabe a través del Espíritu Santo llegar a lo profundo de tu corazón y a lo profundo de tu mente para que entiendas de qué manera el Señor te está dirigiendo. Dice el libro de Jeremías, capítulo número 33, versículo número 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira el compromiso del Señor: clama a mí y yo te responderé. Y eso tiene que ver de orar con pasión, orar con ganas, orar verdaderamente necesitado. Eso es clamar y decirle al Señor: Señor, necesito tu dirección porque me embolaté en el camino, Señor. Me embolaté, Padre, estoy embolatado hacia la ruta que tú habías trazado para mí. Señor, la tierra prometida está ahí, pero se me ha dificultado llegar, Señor. He dado muchas vueltas. En mi orgullo no he consultado el Waze. En mi orgullo no he consultado el mapa. En mi orgullo no te he escuchado, Señor. Pero necesito prestarte atención, Señor, porque necesito la guía de tu Espíritu. Amados, leer la Escritura y buscar en oración la influencia del Espíritu Santo. Tendrás sabiduría en la ruta que vas, porque el Señor te la dará. No seas terco como el mulo sin entendimiento, que necesitas cabestro y freno, y si no, no obedeces. Aunque tengo que confesar que muchas veces no he obedecido, y el Señor no me ha abandonado, y el Waze sigue funcionando, y va al destino, y yo puedo estar tranquilo, y yo puedo estar seguro. Pero necesito la palabra del Señor, necesito la oración, y número 3, necesito de la iglesia. Necesito de la iglesia. La herramienta del Señor para guiarme pasa por la iglesia. Acuérdate que formamos un reino de reyes y sacerdotes, y allí los reyes van delante de los sacerdotes, y los sacerdotes oran, y los sacerdotes claman, y los sacerdotes indican la ruta, y nos asociamos, y de esta manera vamos caminando todos juntos, porque el Señor ha dicho: así como prospera tu casa, así como prospera mi casa, así prosperará tu casa. Hermanos míos, ese es el acuerdo. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos en la iglesia. ¿Cuánto los necesitamos nosotros? Cada semana hablamos con mi esposa y decimos: bueno, necesitamos seguir orando por los hermanos y acordándonos uno tras otro. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Nosotros somos gente de iglesia, usted es gente de iglesia y necesita la iglesia, y por eso nos comunicamos todos los días a través de la oración, nos comunicamos todos los días a través de los estudios que estamos haciendo, y gloria a Dios por las plataformas estas que se pueden ahora utilizar, y entonces nos podemos conectar, porque nos necesitamos orar los unos por los otros, pero necesitamos recibir sabiduría de los unos por los otros. ¿Cuánto necesitamos del consejo de los sabios? ¿Cuánto necesitamos del consejo de los hermanos? ¿Cuánto necesitamos ese consejo de los santos? Porque, hermanos míos, una cosa es el consejo personal, pero otra cosa es el consejo que da Dios a través de la iglesia. Sabe que muchas veces tú estás perdido en el camino y lees la Escritura y como que no la comprendes, y oras y como que todavía te falta, pero llegas a la iglesia y a través de una enseñanza, a través de una conversación con un hermano, el Señor te aclara. Esa dirección te está dando el Señor y no podemos desconocerla. Necesitamos el consejo de los santos, necesitamos el consejo de aquellos que quizás tienen un poquito más de experiencia que nosotros. Dice el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 15, dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahora, ¿a quién vamos nosotros a pedir consejo? Necesitamos el consejo de los santos, gente que nos ame, gente que está interesada en que verdaderamente nos vaya bien, gente que verdaderamente está conectada con Dios, que tiene una autoridad quizás espiritual, que Dios le hable para que Él pueda hablarnos a nosotros, y Dios se va a comunicar con Él para darnos dirección. Si no hemos encontrado claramente la solución a nuestras decisiones a través de la lectura, a través de la oración, pues aquí va a ser una potentísima herramienta el pedir consejo. ¿Cuánto nos aconsejan nuestros padres?
¿Cuánto consejo hay en la experiencia de los hermanos en la iglesia? ¿Cuánto consejo hay en el cuerpo pastoral de la iglesia? ¿Cuánto consejo hay? ¿Cuánta ayuda de Dios hay para que lleguemos al puerto seguro? Señor, gracias porque tu promesa me guía. Gracias, Señor, porque tu iglesia me ayuda, Señor, a cumplir tu propósito. Gracias, Señor, porque me guiarás en el contexto de la iglesia para lograr ese camino que tú tienes para mí. Dice el libro de Proverbios, capítulo número 11, versículo número 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesitamos la sabiduría que Dios ha provisto a través de unos hermanos que llevan un tiempo más que nosotros o que tienen un conocimiento un poquito mayor que el nuestro. Necesitamos a los hermanos. Dios va a hablar a través de personas. Dios va a hablar a través de hermanos para darnos dirección, porque en su gran misericordia Él quiere que nosotros desarrollemos esos planes que Él ya tiene para nosotros, que conquistemos esa tierra que Él ya nos entregó, que vayamos verdaderamente y ejecutemos esos proyectos que el Señor nos dio. Necesitamos la Biblia, necesitamos la oración y necesitamos la iglesia. Claro que sí. Dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 12: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Si eres sabio, mi amado hermano, como yo creo que tú lo eres, tú eres persona que presta atención a los consejos. En mi casa decían: el que oye consejos llega viejo. Y necesitamos llegar a viejos. Mire, dejemos tanta soberbia y tanto orgullo que no nos dejamos dirigir. No somos ni los mejores ni los únicos. Somos hijos de Dios luchando. Somos hijos de Dios tratando de alcanzar el plan que Él tiene para nosotros. Así que, amados, dejémonos dirigir dócilmente, metámonos al consejo que Dios tiene. Y mire, yo he visto a lo largo de la vida, mis queridos hermanos, que Dios lo sorprende a uno, y las cosas más profundas que yo he escuchado, las he escuchado de personas muy humildes, personas muy sencillas, y a través de ellos Dios ha dado dirección a mi vida. ¿Cuánta dirección en mi vida he recibido por el consejo de algunos de ustedes? Que quizás en algún momento se dejaron utilizar por el Señor y ayudaron para que yo pudiera hacer el plan que el Señor tiene para mí y avanzara otro paso más. Cuánta gratitud en mi corazón, mis amados, por hermanos que ayudan a Dios. Son herramientas de Dios para darme dirección, para ayudarme. Y hermanos, de verdad que gratitud en mi corazón porque ustedes se han dejado utilizar por el Señor para dar dirección. Necesitamos la palabra, necesitamos la oración, necesitamos la iglesia, pero Dios tiene una herramienta que a mí me encanta: la razón. ¿Sabe que Dios nos hizo inteligentes? Dios nos dio una mente. Y esa no es solamente para que salga pelo, bueno, algunos, porque otros ya ni pelo nos sale, pero Dios nos dio la mente para que pensemos, para que reflexionemos, para que entendamos verdaderamente qué es lo que el Señor espera con nosotros. Dios nos hizo seres inteligentes. Cuando vemos ahí todas las circunstancias, cuando vemos las cosas, cuando hemos tenido acceso a conocimiento, oiga, a volvernos sensatos, a actuar con sensatez, estamos ejerciendo la razón, y esa es una manera en la que Dios nos dirige. A veces creemos: ay, es que tan sabio, tan inteligente que soy. Pues esa sabiduría y esa inteligencia te la dio el Señor, y Él quiere que la uses para que cumplas el plan que el Señor ya puso en tu corazón, para que alcances esas estrategias, para que alcances esa conquista que ya el Señor te dio. Así que, hermano, no se trata de nosotros, se trata de Él. Él poniendo sabiduría, conocimiento, inteligencia, sensatez, prudencia en nuestro corazón para que alcancemos lo que es el plan del Señor. Y aquí quiero acordarme de Moisés. Hacia el final de sus días, Moisés, usted puede encontrar por allá en Deuteronomio capítulo 32, ese capítulo es conocido como el Cántico de Moisés. Moisés reflexionando acerca de cómo Dios lo había guiado por todo el camino para que él pudiera cumplir el plan que ya Dios le había dicho.
Y Moisés reflexiona, y allí en ese contexto, mis amados hermanos, encontramos en Deuteronomio capítulo número 32, versículo 28, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Aquí Moisés está reconociendo este pueblo loco, Señor, así dice unos versículos anteriores. Hermanos míos, Moisés diciendo este pueblo loco, este pueblo falto de entendimiento, si vieran los planes que el Señor tiene. Y yo puedo decirte hoy, si reflexionaras acerca de los planes, si miraras lo que estás haciendo, si te estás acercando o te estás alejando de los planes de Dios, que no sea sobre nosotros que se diga pueblo loco, pueblo necio, sin entendimiento, sino que se diga este pueblo, la iglesia de la promesa del Padre, gente sabia, gente entendida, que se somete delante de Dios, que usa la sabiduría, la razón que Dios dio, el conocimiento que Dios dio para alcanzar la meta que espera el Señor. Porque buenos planes tiene el Señor para nosotros. Muy buenos planes. No seamos necios, usemos la razón para llegar. Observemos, mis amados hermanos, todo lo que nos ayuda en el conocimiento para cumplir ese plan del Señor. Un poquito más adelante, ahí en el mismo cántico de Moisés, en el versículo número 46 y 47, dice la Escritura: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aplica los conocimientos que Dios te ha dado. ¿Y por qué? Porque eso verdaderamente salvaguardará nuestras vidas. Las experiencias que Dios nos ha permitido conocer, lo que Dios nos ha permitido vivir, ahora necesitamos utilizarlo. Ahora necesitamos todo ese cúmulo de conocimientos, esa cantidad de enseñanzas, esa cantidad de prédicas que están entre pecho y espalda, mi hijito. Ahora las vas a necesitar. Es mejor que comiences a repasar tus notas, porque te aseguro que las vas a necesitar. En el camino que empiezas ahora vas a necesitar eso. Y por eso, mis amados hermanos, qué bueno que tú tomas notas, qué bueno que tú usas tus conocimientos, qué bueno que no solamente lees, sino que además buscas estudiar y capacitarte. Ahí estamos con algunos hermanos, ya somos como 12 o 14, que todos los días nos estamos reuniendo y estamos estudiando el libro de Romanos. Qué cantidad de conocimiento que estamos adquiriendo ahí, cómo el Señor nos está dirigiendo. Y mire, este libro, mis amados, este libro fue escrito para que usted y yo tengamos un ejemplo y no hagamos como estos aquí hicieron, porque si hacemos lo mismo que esos hicieron, entonces nos va a pasar lo mismo, sea bueno o sea malo. Hay personas que se sienten más fuertes que Sansón, ¿verdad? ¿Y sabes lo que le pasó a Sansón? Por una mujer perdió hasta la vida. Qué insensatez, qué falta de razón, ¿verdad? Pero tú dices: no, yo soy más fuerte que Sansón. Pero tú puedes decir de pronto: no, a mí no me pasa eso porque yo soy más sabio que Salomón. Lo dudo, mi amado, pero al fin y al cabo tú lo dices. Y Salomón, ¿dónde se perdió Salomón? En el plan que Dios tenía con él, se le embolataron los papeles por una cantidad de mujeres a las que él se acercó, cuando Dios le había dicho que no. Gente santa como David, santo, el gran cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, el que compuso tantos salmos de alabanza y adoración al Señor, el que tenía un corazón conforme a él, falló, fracasó, tuvo una tremenda caída. ¿Por qué? Porque no atendió al consejo, porque él creyó que era santo y que estaba por encima. Mis amados, no somos más santos que David, no somos más sabios que Salomón, no somos más fuertes que Sansón. Aprendamos de ellos.
Dice la Escritura, hermanos míos, por allá en el libro de 1 Corintios capítulo número 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira que la palabra del Señor está escrita para ejemplo. No nos perdamos del ejemplo que la Biblia nos da. Dicen por ahí que el que ignora la historia está condenado a repetirla. Yo no quiero cometer los errores que otros cometieron. Yo quiero saber, como dice la Biblia, el hombre sabio ve el mal y se esconde, ¿cierto? El virus anda allí en la calle. Hermano, no salgamos a la calle. La próxima semana les hablaré del kit de la cuarentena, porque necesitamos un kit. Necesitamos meterle cabeza a esto, razón a esto. Entonces, mis amados, usemos la razón, usemos la oración, usemos la iglesia, usemos la palabra del Señor. Pero la quinta herramienta que el Señor nos ofrece son las circunstancias. Observemos las circunstancias, seamos sabios. Hay que mirar el ambiente, hay que mirar las circunstancias. Tú vas a conquistar la tierra, ya el Señor te la entregó, pero ahora debes mirar las circunstancias y mirar lo que haces bien, lo que medio haces, lo que sabes, lo que medio sabes, las fuerzas que tienes, la ayuda que necesitas, y ahora necesitas hacer planes y mirar verdaderamente por dónde y cómo es que el Señor te quiere dirigir. Y las circunstancias son esa parte de la providencia de Dios que permite que nosotros vivamos para que recibamos conocimiento, para que recibamos sabiduría y para podernos dirigir hacia el puerto donde Dios nos quiere llevar. Las circunstancias, cuando vamos ahí en el Waze y miramos, el Waze me está metiendo por esta loma que el carro ni sube. Circunstancias, damos la vuelta o nos atrevemos a subir por donde sabemos que el carro no va a subir. Circunstancias, yo tengo que mirar que mi vehículo ya tiene unos añitos de viejito y que ese ya no camina por ahí. Recientemente me pasó, y con unos hermanos antes de la pandemia, cuando podíamos por ahí salir, nos llevó el Waze por allá por Suba y se acordarán mis hermanos y se reirán de mí porque el carrito no subió por ahí, pero el Waze decía que era por ahí. Y la falta de sensatez, la falta de observar las circunstancias nos llevaron a que tuvimos que dar una vuelta más grande y a pasar realmente un momento pues que Dios no quería que pasáramos. Pero necesitamos aprender de esas circunstancias. Y mire, dice el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 9 a 11, esta es la experiencia de Pablo. Dice aquí: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Las circunstancias, a veces nosotros, hermano mío, debemos observar las circunstancias. No se necesita saber tanto como el piloto de la nave. De pronto es mejor confiar en las circunstancias que Dios nos está mostrando y nos está diciendo: no es oportuno que empieces ahorita, no es el tiempo adecuado, espera un momento. A veces esperar un momento es mejor que aventarse en lo que el Señor no nos ha llamado, porque la fe nunca es temeraria, la fe espera en la inspiración de Dios. Tener fe, mis amados hermanos, es esperar el banderazo de Dios. Tener fe es esperar a cuando Dios dice, y a través de las circunstancias Dios nos va dirigiendo sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede, y cuándo es que se puede y cómo es que se puede. Mis amados, aprender a observar las circunstancias, observar lo que pasa a nuestro alrededor. En este tiempo de pandemia, ¿cuál es el mejor negocio? Circunstancias. Después de la pandemia, ¿qué será lo mejor que se puede hacer? Circunstancias. ¿Qué es lo que la gente más necesita en este momento? Circunstancias. Necesitamos observar las circunstancias que están a nuestro alrededor.
lo que Dios permite que nosotros veamos, lo que Dios permite que nosotros observemos, eso es para darnos dirección. Dice la Escritura, hermanos míos, en el libro de Proverbios, capítulo número 6, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo te puedo decir hoy, amado hermano, mira la hormiga. Ella prevé, ella observa las circunstancias y guarda su alimento para cuando sea el tiempo de invierno. La hormiga observa las circunstancias. Ella no es perezosa. Este es tiempo, mis amados, de buscar en la palabra del Señor las instrucciones, de buscar la aplicación de las instrucciones a través del Espíritu Santo, de recibir, de buscar, de administrar el consejo que los santos nos pueden dar. Y luego utilizar todo eso en nuestra razón, en nuestro conocimiento, observando las circunstancias hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Dónde es que Dios quiere que caminemos? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Porque el único completamente seguro y que no se mueve para nada se llama Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Él es el inamovible, Él es el que no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por eso en Él sí podemos confiar, porque Él no se moverá para nada. En esta semana pensaba, mis amados hermanos, que frente a todas estas dificultades y todas estas circunstancias adversas que estamos viviendo, el mundo tiembla. Y les cuento una cosa, yo también he temblado mucho delante de estas circunstancias y también me he asustado, pero agarrado del Señor he podido sentir que Él no está temblando. Estoy temblando yo, pero Él no. Él está seguro. Él no se mueve un milímetro. Él está sentado en su trono y tiene control sobre todas las circunstancias y quiere llevarnos a ese puerto seguro. Ese Waze que está mirando desde el satélite por dónde es la ruta, para que nosotros podamos escuchar en el momento justo, en el momento adecuado: has llegado a tu destino, mi amado hermano. Dice la Escritura aquí, para que cerremos esta enseñanza, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo entiendo, mis amados hermanos, que en la ruta podemos cometer muchos errores, que nos podemos equivocar en el camino, que quizás tropecemos y caigamos. Pero sabe, el Señor no por eso nos abandona. Nunca mis fallas hicieron que el Señor me abandonara. Jamás. El Señor siempre me dirigió. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amado, es mi deseo, es el deseo de mi corazón, que tú escuches prontamente del Señor: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has llegado a tu destino. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte muchas gracias, Señor, porque tú tienes tu manera de dirigirnos y nosotros nos sometemos dócilmente a tu dirección, Señor. Gracias, Padre mío, que tú no necesitas de satélites, no necesitas de cables, de antenas, Señor, no necesitas de instrumentos, de teléfonos. Señor, tú necesitas de tu espíritu y nuestro corazón sometido a ti, Señor. Hoy nos sometemos, Padre mío, reconocemos que tú tienes planes de bien para darnos un fin y una esperanza, Señor. Tú tienes pensamientos más altos que nuestros pensamientos, Señor, y hoy nos sometemos a ellos, Señor. Hoy, Padre mío, necesitamos de ti y reflexionamos y pensamos, Señor, por dónde tú nos estás llevando, Señor.
Muchas gracias, Padre, que estamos recibiendo la dirección que viene de tu corazón, Señor. Y yo oro por hombres y mujeres de la promesa del Padre, apegados a tu palabra, hombres y mujeres de oración, Señor, hombres y mujeres de iglesia, hombres y mujeres sensatos que si se caen, se levantan en el nombre de Jesús, hombres y mujeres que no dependen de las circunstancias, sino que usan las circunstancias para alcanzar ese fin y esa esperanza a la que tú nos has llamado, Señor. Yo hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y hoy, Padre mío, pido que tú pongas la certeza en su corazón de que nada de lo que está ocurriendo, Señor, ha salido de tu control, Señor, sino que tú estás viendo a aquella persona que quizás está dudando: ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a cancelar las deudas? ¿De qué manera voy a prosperar? ¿De qué manera voy a progresar? Y que tú le pongas en el corazón: no te preocupes, buen siervo y fiel. Señor, gracias. Gracias que hoy podemos escuchar tu voz. Señor, yo oro por una iglesia sensible a tu voz. Yo oro por una iglesia, Señor, que tiene temor tuyo en su corazón y que por eso, Padre mío, cuando ve el mal se aparta, Señor. Padre, hombres y mujeres que buscan santidad porque quieren agradarte, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, que en tu palabra encontramos la profecía más perfecta, Señor. Que en tu palabra encontramos esa profecía que es ese mapa que nos lleva a puerto seguro, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Y bendice a mis hermanos de la iglesia en esta mañana, Señor. Y Padre, yo te pido que les des una buena semana de intimidad contigo, Señor, y que les des revelación y que tu Espíritu obre en ellos, Señor. Y oro por la sanidad de mis hermanos que están enfermos, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que ellos son sanos por el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que enviaste tu palabra y los sanaste. Y Señor, tu palabra llega a ese centro, a esa clínica. Tu palabra llega, Señor, a ese hogar donde hay una persona enferma. Señor, tu palabra llega a ese lugar donde una persona recién operada, Señor, a esos niños que están creciendo, Señor, completamente sanos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, que podemos esperar en ti y depender completamente de ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y la otra semana nos vemos con el kit de la cuarentena.